En la antigua mitología griega, Dionisio, el majestuoso dios del vino, viajaba con su cortejo por las cercanías de Frigia, acompañado de un séquito de sátiros, ménades y bacantes en un despliegue de vino y éxtasis. Entre ellos se destacaba Sileno, el sabio dios menor, cuyo rol trascendía lo común. Era el padre adoptivo, preceptor y leal compañero de Dionisio. Sileno era célebre por sus excesos, pues su amor por el vino era su pasión desmedida. Montado a lomos de su fiel burro, se entregaba a la embriaguez del néctar divino. Sin embargo, en su exaltación, se distanció del cortejo de Dionisio, perdiéndose en la vastedad del bosque. Finalmente, cayó de su burro y se desplomó en el suelo, entregándose al abrazo del sueño más profundo. Poco después, 2 campesinos se encontraron con Sileno profundamente dormido en el corazón del bosque. Desconcertados por la presencia del extraño ser, los campesinos decidieron apresarlo y llevaron a Sileno prisionero ante Midas, el rey de Frigia. El rey Midas, al ver al sátiro Sileno, lo reconoció instantáneamente y exigió que lo soltaran de inmediato. Con una reverencia, Midas se disculpó ante el sátiro, proclamando que era un honor tenerlo bajo su techo. Para compensar el agravio, organizó una grandiosa celebración en honor a Sileno, que se extendió durante 10 días y 10 noches, donde el vino fluía como agua en la tormenta. Durante el festín, Sileno compartió su vasta sabiduría con el rey. Al alba del 11º día, Midas se ofreció a acompañar a Sileno hasta el encuentro con el dios Dionisio. Midas y Sileno no tardaron en encontrar el consejo del dios. Dionisio, agradecido con Midas por haber traído de vuelta a su querido amigo, ofreció al rey cumplirle cualquier deseo que formulara. Midas, consumido por la codicia y la avaricia, pidió el poder de convertir en oro todo cuanto tocara. Dionisio intentó advertirle de que aquel deseo quizá no fuese una buena idea, pero Midas, cegado por su ambición, insistió en obtener el toque de oro. El dios, fiel a su promesa, concedió el deseo. El rey Midas, rebosante de alegría, toma el camino de vuelta a casa con su nuevo don divino. A su paso, todo lo que toca se transforma en oro reluciente. Las ramas de los árboles, las rocas del camino e incluso un pájaro que se posa en una rama se convierten en oro brillante al contacto con sus manos. Midas va dejando tras de sí un rastro de valiosas piezas de oro, creando un sendero de riqueza que resplandece bajo el sol. En cuanto llegó a su palacio, transformó todo el mobiliario a su paso en oro macizo. Haciendo uso del toque de Midas, culminó con su amado trono. Una vez sentado en el resplandeciente trono dorado, llamó a su servicio y ordenó que le trajeran abundante comida y bebida para celebrar tan magnífico regalo. Tomó un gran trago de vino y aquel néctar se transformó en oro líquido en su boca, casi ahogándolo. Intentó llevarse a la boca un trozo de pan que se convirtió en oro macizo al instante. Lo mismo ocurrió con la carne y la fruta. Todo lo que tocaba se transformaba en oro. Pronto comprendió que todo el oro del rey Midas no aliviaría su hambre ni su sed. De repente, su hija Zoe, al enterarse del regreso de su padre, corrió con entusiasmo a recibirlo. Al tocar a Midas, Zoe se transformó instantáneamente en una magnífica estatua de oro en los brazos de su desconsolado padre. Los lamentos del rey Midas, desgarradores y llenos de agonía, resonaron por toda Frigia, proclamando la tragedia de su amada hija convertida en oro. Mientras tanto, el consejo de Dionisio permanecía en lo profundo del bosque, festejando y entregándose al vino y la diversión. De repente, el rey Midas irrumpió en el festín. En su rostro se reflejaba el tormento. Con voz quebrada, suplicó al dios Dionisio que le liberase del don divino que previamente le había concedido. Dionisio le dijo que había concedido a Midas exactamente lo que él había pedido, y cuestionó por qué debería ahora retirar sus favores. Sin embargo, Midas, desesperado y arrepentido, suplicó una vez más. Finalmente, el dios Dionisio se apiadó de él. Le contó que, para purgar su ibris,
Debía emprender el viaje hasta Sardes y sumergirse en las purificadoras aguas del río Pactolo. Cuando el rey Midas se sumergió en las aguas del río, el lecho se cubrió de reluciente oro. En ese instante, el poder del toque dorado se disipó, y todo lo que previamente había sido transformado en oro volvió a su estado original. Tras lo sucedido, el rey Midas dejó de anhelar la riqueza, comprendiendo al fin que la verdadera grandeza no reside en el oro. Pero esta no fue la última de las locuras del rey Midas. Tras la tragedia ocurrida por el toque de Midas, se retiró a las montañas donde veneraba al dios menor Pan, ya que ahora aborrecía las riquezas. Pan tocaba su zampoña, intentando conquistar a las ninfas del bosque con su música. Sin embargo, su melodía resultaba ser terriblemente discordante. A pesar de ello, Midas hallaba un placer inefable en aquellos sonidos, llevado tanto por su veneración ciega como por su propia necedad. Pan, en su arrogancia, proclamó a los cielos que su música era superior a la del dios Apolo. Apolo, el divino maestro de la lira, escuchó estas palabras y, ofendido, lo tomó como un desafío. Los dioses decidieron batirse en duelo, pero para ello necesitaban un juez imparcial. Fue elegido Molo, el dios que encarnaba ese majestuoso monte. Molo se sentó en su trono de roca y se quitó su corona de hojas para escuchar con claridad. Así, el duelo divino comenzó bajo la atenta mirada del dios montaña. El primero en tocar su instrumento fue Pan. Su zampoña emanó una melodía agreste que resonó a través del aire. Los asistentes permanecieron indiferentes, pero no Midas, al que conmovió hasta el alma. El siguiente fue Apolo. Con su lira en mano, tocó una preciosa melodía que resonó en los corazones de los asistentes, maravillándolos y llenando el aire con la sublime esencia de su divino arte. Al finalizar el desafío, Molo tomó su decisión con claridad y determinación, proclamando al dios Apolo como el indiscutible vencedor. Esta sentencia complació a todos los asistentes, excepto a Midas, quien la consideró injusta, pues la melodía de Pan le parecía más hermosa. El dios Apolo, al escuchar las palabras de Midas, se enfureció y proclamó que el simple hecho de que sus oídos hubieran podido escuchar su divina música era un insulto. El ofendido dios decidió castigarlo por su insolencia. Ya que sus orejas no sabían apreciar la belleza, lo maldijo con enormes orejas de burro. El rey Midas, consumido por la vergüenza, salió corriendo, huyendo hacia su palacio, ocultando su deshonra. Cuando Midas llegó a su palacio, se encerró en la oscuridad de su vergüenza, incapaz de soportar la idea de que alguien pudiera verle con sus humillantes orejas de burro. Abrumado por la deshonra, intentó ocultar su maldición de todas las formas posibles, utilizando gorros y turbantes. Finalmente, desesperado y sin más opciones, llamó a su peluquero personal, buscando desesperadamente una forma de disimular su humillación. Al ver que el peluquero no podía hacer nada para disimular su desgracia, Midas amenazó al pobre peluquero. Si alguien llega a enterarse de que el rey Midas tiene orejas de burro, lo pagaría con su propia vida. La advertencia resonó como un trueno y el peluquero, aterrorizado, juró guardar el secreto, sabiendo que la mínima indiscreción significaría su fin. El peluquero intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero aquel secreto empezaba a pesarle como un yugo. Sentía una imperiosa necesidad de contarlo. Incapaz de soportarlo más, se dirigió a la orilla del río, donde cavó un agujero en la tierra. Con todo el poder de su voz, gritó el secreto de Midas dentro y luego lo enterró en la tierra fértil. Aquel joven regresó a casa liberado de la carga de aquel secreto. Poco después, en aquel lugar surgieron un puñado de juncos que, al ser movidos por el viento, revelaron el secreto de Midas. Los campesinos que pasaban por allí escucharon el susurro del viento y pronto toda Frigia conocía la verdad. Midas se convirtió en la mofa de su reino. En cada rincón de sus calles resonaba el burlón murmullo: el rey Midas tiene orejas de burro. Renombrado como el rey burro, Midas no pudo soportar la vergüenza y, consumido por la desesperación, decidió abandonar este mundo bebiendo sangre de toro.